Invité a la amante de mi esposo al cumpleaños de mi suegra y nadie lo vio venir. Ese mensaje no era para mí, pero destrozó mi matrimonio de 3 años con solo 12 palabras. Todo comenzó en la cocina. Una tarde cualquiera como tantas otras. El aroma del estofado flotaba en el aire mientras Lucía removía con cariño la olla. Había comprado pan artesanal descorchado, un vino tinto, y estaba preparando una pequeña sorpresa para su esposo Álvaro, después de una semana estresante en la oficina. La cena era un ritual sagrado para ellos, o eso creía ella. Mientras cortaba los últimos champiñones, el móvil de Álvaro vibró sobre la encimera. Sin pensarlo, Lucía leyó la notificación en la pantalla. «Todavía siento tu olor en mi piel. Te deseo más que nunca, Álvaro». El cuchillo se detuvo en seco. El corazón también. No gritó, no lloró, no tiró el teléfono contra la pared. Solo cerró los ojos, guardó la cena en un recipiente, dejó una nota con un «te amo», tomó las llaves del coche y se fue. Condujo sin rumbo fijo hasta terminar en su refugio de siempre, el parque donde 3 años atrás Álvaro le había pedido matrimonio bajo la tenue luz de una farola. Se sentó en su banco sola con el alma rota y las manos temblando. Ese mensaje no solo le rompió el corazón, le abrió los ojos. Lucía tenía 33 años, una mujer de voz suave y mirada limpia, profesora de primaria en una escuela pública de Sevilla. Su aula estaba decorada con dibujos de arcoíris, nombres escritos en cartulina de colores y una pizarra siempre llena de frases como «Hoy puede ser un gran día». Era el tipo de persona que te escucha con el corazón, que prepara meriendas para sus alumnos y recuerda el cumpleaños de cada uno. Su vida parecía estar en equilibrio, o al menos eso creía ella. Estaba casada con Álvaro desde hacía 3 años. Se conocieron en un seminario sobre educación emocional en entornos digitales. Él, con su porte elegante y sonrisa encantadora, se presentó como jefe de marketing de una empresa tecnológica en expansión. Aquel día, Lucía pensó que tenía suerte. Un hombre con visión pero sensible. Qué poco común, le dijo a su mejor amiga Clara. Se enamoraron rápido, de esas relaciones que parecen hechas para Instagram, escapadas de fin de semana, cenas con velas, selfies en la playa con pies entrelazados. Cuando se casaron, alquilaron un pequeño ático con terraza en Triana, con macetas colgantes y una cafetera italiana que ella adoraba. Vivían una rutina tranquila. Ella salía temprano al colegio. Él solía trabajar desde casa, siempre con su portátil y su taza de café negro a mano. Durante mucho tiempo Lucía pensó que su relación era sólida, no perfecta, pero real. Tenían discusiones pequeñas por quién se olvidaba de sacar la basura o si uno pasaba demasiado tiempo con el móvil, pero se reconciliaban rápido. Álvaro no era efusivo, pero sabía ser detallista. De vez en cuando dejaba una flor en su mesilla de noche, le preparaba tostadas con aceite y Tomate le enviaba memes cuando ella estaba estresada. Lucía, por su parte, lo admiraba profundamente. Siempre pensó que él era más inteligente, más pragmático, y ella simplemente lo complementaba. Durante meses, Lucía había escuchado repetidamente un nombre salir de los labios de Álvaro: Isabel, siempre en tono casual. Isabel tiene una idea genial para el branding del nuevo cliente. Isabel dice que debemos cambiar la estrategia de engagement. Hoy comí con Isabel y Juan. ¡Qué risa nos echamos! A Lucía no le molestaba, al principio, pero con el tiempo esa Isabel parecía estar en todas partes. Cuando ella preguntaba algo sobre su día, el nombre surgía sin que lo invitaran. «¿Te llevas tan bien con ella?», no comentó Lucía una vez sonriendo sin sospechas aún. Álvaro respondió:
Sí, es muy profesional, muy lista. Pero no te preocupes, es solo una compañera. Y Lucía, como tantas otras veces en su vida, decidió creer. La noche en que descubrió el mensaje estaba preparando una cena especial. No había ningún aniversario. Solo sintió ganas de cuidarlo, de recordarle que estaban juntos, en medio de una vida que se volvía cada vez más rutinaria. Esa noche, su plan era cenar en la terraza, hablar sin móviles, tomarse un vino mirando la ciudad. Pero el destino tenía otro libreto. El mensaje encendió una alarma que no pararía de sonar en su cabeza. Esa noche durmió poco. La imagen del texto reaparecía cada vez que cerraba los ojos. Álvaro llegó tarde. Dijo que había estado reunido con un cliente complicado. Lucía asintió. Le dijo que había guardado su cena en el microondas. Nada más. Él no notó nada extraño, o fingió no notarlo. Durante los días siguientes, Lucía actuó con una precisión quirúrgica. Sonreía en el colegio, corregía dictados, ponía estrellitas doradas en las tareas. En casa, preparaba la cena como siempre, hablaba de cosas banales. Preguntaba cómo había ido su día, pero por dentro una parte de ella había muerto y otra parte había nacido. Una parte silenciosa, calculadora, hambrienta de verdad. Empezó a observar más. Los horarios, las salidas improvisadas, las llamadas que contestaba en el balcón, los mensajes que no respondía delante de ella, incluso su lenguaje corporal, esa tensión cuando ella lo miraba directo a los ojos, esa necesidad de justificar cosas que ella ni siquiera había preguntado. Una noche, Lucía entró al despacho de Álvaro con una taza de té. Él no estaba. Su portátil estaba abierto. Dudó. Luego recordó: la confianza no se rompe cuando alguien mira tu móvil. Se rompe cuando hay algo que esconder. Respiró hondo y revisó los últimos correos, el historial de navegación. Nada. Todo limpio. Demasiado limpio. Entonces recordó algo: Álvaro usaba una cuenta secundaria para Dropbox. La había visto una vez cuando le mandó unas fotos de un viaje. Buscó, encontró, y ahí estaba, un archivo zip con nombre Barcelona, Conf. Lo descargó, lo abrió. No había fotos de conferencias, ni PowerPoints, ni folletos de marketing. Había selfies, videos. Ellos dos, Álvaro e Isabel, abrazados en una cama de hotel, en una piscina, riéndose en una terraza que no era ninguna de Barcelona. Ronda. Reconoció el puente al fondo. Luciano lloró. Cerró la pantalla. Se fue al baño y vomitó. Esa noche, por primera vez en su vida, deseó no haber sido tan buena persona. Luciano sabía en qué momento exacto dejó de amar a Álvaro. Tal vez fue la noche en que leyó aquel mensaje. Tal vez fue la mañana siguiente, cuando él la abrazó como si nada, como si sus dedos no hubieran recorrido el cuerpo de otra mujer horas antes. O tal vez fue más lento, un goteo silencioso de decepciones que terminó por vaciar la copa de su amor. Lo único que sabía era que ya no podía confiar. Y si no hay confianza, no hay hogar. No gritó, no rompió nada, no lo enfrentó. Decidió mirar, observar, callar, porque a veces el silencio protege mejor que el escándalo. Así comenzó su investigación, una investigación doméstica clandestina pero meticulosa. Como una arqueóloga emocional, Lucía escarbó entre los restos de lo que creía que era una vida compartida, y lo que encontró la destrozó aún más de lo que imaginaba. Primero fueron los horarios. Álvaro había dicho que el viaje a Barcelona fue por una convención de marketing. Incluso le trajo una taza con la Sagrada Familia, pero algo no cuadraba. Lucía, movida por una intuición ardiente, revisó los correos antiguos que Álvaro solía enviarle desde viajes anteriores. Ninguno tenía sellos ni confirmaciones de aquel supuesto evento. Entró a su Dropbox, la cuenta compartida que habían creado para guardar fotos de viajes, y buscó carpetas recientes.
ahí estaba una carpeta llamada bizin.conf. Al abrirla, su estómago se apretó como un puño. No había fotos de conferencias. No había PowerPoints. Solo fotos de él y de Isabel, en bata de hotel, en una terraza, en una piscina infinita, en ronda. Lucía reconoció el puente de piedra al fondo. Recordó que una vez le dijo a Álvaro que quería conocer ese lugar. Él le había respondido quizás algún día. Él fue, pero con otra. Esa noche Lucía no lloró. Solo se quedó sentada frente al ordenador sintiendo cómo algo dentro de ella se rompía en silencio. Una fisura más. Y aún no era todo. Decidió revisar el estado de su cuenta bancaria. Siempre había confiado en Álvaro para manejar los gastos grandes. Él tenía experiencia en números, decía. Ella prefería centrarse en su trabajo, en sus alumnos, en las cosas pequeñas que le daban paz. Pero ahora todo tenía que cambiar. Al ingresar se encontró con una secuencia de movimientos extraños, retiros constantes, pequeñas transferencias acumuladas, pagos a nombre de una cuenta que ella no conocía. Sumaban más de 25.000 euros. Lucía sintió un nudo en el estómago. Las fechas coincidían con viajes, salidas, incluso con fines de semana en los que él decía estar colapsado de trabajo y necesitaba irse a la oficina. Investigó más. Pidió duplicado de movimientos. Recuperó mails antiguos. Revisó recibos guardados. Fue a la sucursal bancaria con una excusa simple. Quiero ver si hay errores en los cobros automáticos. El empleado le imprimió un resumen detallado. Ahí estaban reservas en hoteles, compras en boutiques, restaurantes que jamás había pisado. Pero lo peor estaba por llegar. Había una transferencia a nombre de Lucía Gómez. 4.700 euros. Otro pago más de 9.800. Luego un préstamo aprobado por 40.000 euros, con un comprobante de ingresos falsificado. Lucía miró al banquero con una sonrisa tensa. Puedo ver el DNI registrado para esa cuenta. Él dudó, pero lo mostró. No era ella. Lucía Gómez era otra. Un nombre usado para crear una cuenta fantasma. Una tapadera. Su nombre, pero con un número de documento distinto. Una dirección que no reconocía. Un correo que jamás había utilizado. Todo era una farsa. Álvaro no solo la engañaba con Isabel, la estaba utilizando como escudo, para lavar dinero, para esconder transacciones, para no levantar sospechas. Durante días, Lucía sintió que se desdoblaba. Enseñaba a niños a escribir con caligrafía clara y por las noches llenaba cuadernos con cifras, fechas, nombres. Soñaba con datos, despertaba con ansiedad. Se volvió experta en reconocer el lenguaje bancario, en buscar patrones, en rastrear correos eliminados. Un viernes por la tarde, mientras revisaba la papelera del correo compartido, encontró un mensaje que Álvaro había olvidado vaciar por completo. Era una reserva confirmada para Isabel y Álvaro en una casa rural, fechada solo 2 semanas antes. Ella recordaba perfectamente ese fin de semana. Álvaro había dicho que su empresa haría una dinámica de liderazgo con todo el equipo. Todo encajaba, todo apestaba. A veces pensaba en enfrentarlo, en gritarle todo, pero algo dentro de ella más fuerte que la rabia le decía que no, que si iba a hacer algo, debía ser grande, perfecto, imposible de olvidar. Una noche sola en la terraza, con una copa de vino y una manta vieja sobre las piernas, Lucía miró al cielo estrellado de Sevilla y pensó: tú elegiste subestimarme. Ahora voy a mostrarte quién soy cuando dejo de amar. No era una frase de película, era una promesa. La Lucía que tejía bufandas en invierno, la que escribía tarjetas de cumpleaños para cada sobrino de Álvaro, la que creía que el amor bastaba, había muerto. Y en su lugar había nacido una nueva, una que ya no lloraba por mentiras, una que no perdonaba por costumbre.
una que iba a planear cada paso con la precisión de un cirujano, pero no hoy. Hoy solo tomaría aire y haría algo que jamás había hecho antes dejar de protegerlo. La calma que mostraba Lucía no era paz, era contención. Era una cuerda tensa que estaba esperando romperse con la precisión de una sinfonía, porque no había dolor más hiriente que la humillación silenciosa, y ella había sido humillada. Pero esta vez no reaccionaría como una víctima, no gritaría, no lloraría, no huiría. Esta vez sería ella quien movería las piezas. Lo primero fue entender cómo hacerlo. No bastaba con enfrentar a Álvaro, no bastaba con enviar pruebas al trabajo. Ella quería más. Quería que cada persona que alguna vez pensó que ella era débil viera quién era realmente. Y eso empezaba por la familia de Álvaro, en especial doña Carmen, la suegra, la matriarca, la que siempre le dijo cosas con doble filo. Eres buena chica, pero a Álvaro le gusta la emoción. Deberías arreglarte más, cariño. Conozco a muchas mujeres que harían cualquier cosa por estar con alguien como mi hijo. Carmen nunca la quiso, solo la toleraba. Lucía sabía que si lograba que Carmen participara sin saberlo, el efecto sería letal, y entonces lo vio claro. El cumpleaños número 65 de doña Carmen estaba a la vuelta de la esquina. Una fiesta en la casa de campo. Invitados, familia, primos, vino charlas, elegancia y sobre todo imagen. Perfecto. Una tarde se presentó en casa de Carmen, con un ramo de flores silvestres y una tarta de manzana hecha por ella. Carmen, sorprendida, la recibió con una sonrisa rara vez vista. ¡Qué detalle más bonito, hija! Todo bien, Lucía se sentó frente a ella, tranquila, dulce. Sí, solo quería pasar un rato contigo y también hablarte de una idea. Carmen levantó una ceja interesada. Pensé que para tu cumpleaños podríamos invitar a alguien del trabajo de Álvaro. Una chica que me da mucha pena últimamente. Se llama Isabel. Isabel, ¿qué le ha pasado? Está atravesando una mala época. Y como tú eres tan cálida, pensé que le haría bien sentirse bienvenida. Además, Álvaro le tiene mucho aprecio. Carmen se quedó pensativa. Al final sonrió. Si es amiga de Álvaro, será bienvenida. Qué bonito gesto de tu parte, Lucía. Lucía le agarró la mano con suavidad. Gracias, Carmen. Quiero que todo salga perfecto. De regreso a casa, Lucía sintió que una puerta se había abierto. Ahora tocaba dar el siguiente paso a la trampa. Se sentó frente a su portátil y redactó un correo. Asunto: invitación especial. Querida Isabel, espero que estés bien. Álvaro y yo hemos estado hablando y creemos que sería muy bonito que nos acompañaras en el cumpleaños de su madre. Es una ocasión íntima, pero significativa, y nos gustaría que fueras parte de ella. Tu presencia sería muy apreciada por todos. La fiesta será en la casa de campo este sábado a las 6. Yo misma te recogeré si quieres así. Vamos juntas. Un fuerte abrazo, Lucía. Lo leyó 3 veces. Sonaba cordial, sonaba sincero, sonaba cruel. Isabel respondió en menos de media hora. Lucía, qué gesto tan inesperado. La verdad me hace mucha ilusión. Gracias por pensar en mí. Nos vemos el sábado. Lucía cerró el portátil. No respondió. Solo se quedó en silencio mirando el cursor parpadear como una herida abierta. Los días siguientes fueron un espectáculo de autocontrol. Álvaro no sospechaba nada. Seguía actuando como el marido dedicado, el que preguntaba si ella quería ver una peli, el que se ponía su colonia favorita, el que decía «te quiero» antes de dormir. Lucía ya no sentía nada, ni rabia ni amor, solo una calma gélida, como si se hubiera convertido en cristal. La mañana del evento se levantó temprano, preparó café, se maquilló sin prisa, eligió un vestido beige con corte sobrio.
Peinó su cabello en una trenza baja. En su cuello un colgante de plata con forma de pluma, símbolo de ligereza, pero también de vuelo. Álvaro salió de la ducha con una camisa blanca y cara de sueño. ¿Lista para el gran día?, Lucía asintió con una sonrisa tenue, más que nunca. A las 5 en punto, Lucía se subió a su coche. Fue sola a recoger a Isabel, tal como había prometido. Cuando ésta apareció en la puerta, Lucía tuvo que contener una carcajada interna. Llevaba un vestido ajustado color vino, tacones altos y labios rojos. En su cuello, el mismo colgante dorado que Lucía le había regalado a Álvaro un año atrás. Isabel subió al coche radiante. «Gracias por venir a buscarme. De verdad estoy muy emocionada». Lucía miró al frente. «Me alegra. Hoy será inolvidable». Condujeron en silencio. Solo se oía la radio, una canción de fondo. Isabel hablaba de cosas triviales, el clima, el tráfico, lo bien que hablaba Carmen de su hijo. Lucía asentía sin opinar mucho. Por dentro, repasaba mentalmente cada detalle. Cuando llegaron a la casa de campo, todo era perfecto. Guirnaldas en el jardín, música suave, camareros paseando bandejas de jamón y queso manchego. La familia ya estaba allí. Álvaro los esperaba junto a la fuente del patio. Lucía se acercó con paso firme. Álvaro la vio, luego vio a Isabel. El momento en que los ojos de los tres se encontraron fue breve pero eléctrico. Isabel tragó saliva. Álvaro fingió una sonrisa. Lucía solo inclinó la cabeza y dijo: «Vamos, ya estamos todos». Entraron juntos. Las luces estaban encendidas. La música sonaba. Las copas tintineaban. Nadie imaginaba que esa fiesta se convertiría pronto en un juicio. La finca de doña Carmen resplandecía bajo la luz dorada del atardecer sevillano. El jardín estaba recién regado. Las hortensias rebosaban color y los farolillos colgaban en hileras perfectas, como si alguien los hubiese colocado con escuadra y compás. Un cuarteto de cuerda tocaba melodías clásicas bajo una pérgola, mientras los camareros iban y venían con bandejas de jamón ibérico, croquetas de setas y copas de cava frío. Todo parecía perfecto, falsamente perfecto. Lucía lo sabía. Por fuera sonreía con naturalidad. Saludaba a cada invitado con la cortesía de quien lleva años en esa familia. Besos en ambas mejillas cumplidos, sencillos, un par de bromas sobre el calor sevillano. Nadie sospechaba nada. Ni su suegra, que la abrazó emocionada al verla llegar, ni sus cuñadas, que la felicitaron por su vestido discreto pero elegante, ni siquiera Álvaro, que la observaba desde lejos con esa mezcla de admiración y costumbre. Isabel, por su parte, se movía con nerviosismo contenido. Caminaba con tacones como si desfilara sobre hielo, intentando no resbalar. Vestía provocativa, aunque intentaba no parecerlo. Sonreía a todos, pero su sonrisa no alcanzaba a los ojos. Llevaba media hora buscando la manera de hablar con Álvaro a solas, pero él la evitaba con torpeza. Lucía lo notaba todo, cada gesto, cada mirada, cada silencio incómodo. Pero seguía jugando su papel, porque eso era lo más importante en ese momento: mantener la calma, sostener la máscara, hasta que llegara el momento de arrancársela a todos. La familia hablaba de lo de siempre, de los hijos que estudiaban en Madrid, del último viaje a Lisboa, del aumento del precio del aceite de oliva. La mesa larga del jardín estaba llena de platos pequeños, de risas fáciles, de copas que tintineaban cada pocos minutos. Lucía conversaba con el primo farmacéutico de Álvaro, mientras vigilaba de reojo cómo Isabel intentaba integrarse. «¿Y tú, Isabel, en qué trabajas exactamente?», preguntó doña Carmen, con esa voz de azucarada condescendencia que usaba cuando olía debilidad. «Marketing, en la misma empresa que Álvaro. Nos vemos a diario prácticamente».
Lucía giró levemente el rostro con una sonrisa imperceptible. Era la primera vez que Isabel se colocaba verbalmente tan cerca de Álvaro en público. Doña Carmen alzó una ceja. «Ah, claro. Entonces debes conocerlo bien». «Sí, muchísimo. Es muy profesional, muy brillante», respondió Isabel bajando la mirada rápidamente. El ambiente se volvió un poco más denso. No lo suficiente como para incomodar a todos, pero sí lo justo como para que algunos lo notaran. Lucía se tomó un sorbo de vino y dejó que esa incomodidad flotara en el aire como un perfume venenoso. Álvaro llegó en ese momento con una botella de manzanilla. Se acercó a Isabel, a Lucía y luego a su madre. Su cara estaba un poco más pálida que al inicio del evento. Lucía captó que él había visto el cruce de palabras y también el tono en el que Isabel hablaba de él. «¿Qué tal todo?», preguntó casi en un susurro acercándose a Lucía. «Todo. Perfecto», respondió ella mirándolo fijamente a los ojos. Álvaro bajó la mirada. Sabía que algo pasaba, pero aún no sabía qué. Lucía volvió a su silla. Se cruzó de piernas, cogió la copa de vino y la giró suavemente entre los dedos. El cuarteto tocaba Clair de Lune. La escena era de postal, pero como toda postal, estaba congelada en una mentira. La comida avanzaba con naturalidad forzada. El sol ya empezaba a esconderse tras los cipreses del fondo del jardín, tiñendo el cielo de un tono anaranjado que parecía robado de una postal de verano. La conversación en la mesa saltaba de tema en tema, como una piedra lanzada sobre el agua frívola superficial, esquivando cualquier profundidad que pudiera incomodar. Lucía seguía observando. Escuchaba con una oreja, pero con la otra estaba concentrada en cada palabra que no se decía, en cada pausa cargada de tensión. Doña Carmen, ajena al torbellino que se avecinaba, reía a carcajadas con su hermana Rosario, mientras recordaban un viaje a Marbella. Isabel, sentada a la derecha de Lucía, jugueteaba nerviosamente con la servilleta, haciendo pequeños dobleces que deshacía una y otra vez. Álvaro, frente a ellas, hablaba con un primo lejano sobre inversiones, aunque su mirada viajaba constantemente hacia su copa vacía. Lucía no decía mucho. Sonreía, asentía y a veces soltaba una frase amable, como quien lanza una hoja seca al viento. Pero por dentro sentía cómo el volcán comenzaba a calentarse. «¿Y tú, Lucía? ¿Cómo va el colegio?», preguntó uno de los tíos de Álvaro, con una amabilidad genuina. Lucía se giró hacia él con un tono pausado. «Va bien, aunque este año he aprendido más fuera del aula que dentro». Una frase ambigua, lo suficientemente inocente para que pasara desapercibida, pero con filo suficiente para que alguien inquieto la notara. Isabel se removió ligeramente en su asiento. «¿Y tú, Isabel?», intervino Lucía girándose con una sonrisa impecable. «¿No estás agotada de tanto trabajar con Álvaro? Siempre me dice que estáis cargadísimos de proyectos». Isabel se congeló un segundo. Luego rió de forma breve. «Sí, bueno, es un trabajo intenso, pero se hace ameno cuando hay buen ambiente. Eso es importante, claro». Lucía tomó un sorbo de su copa sin apartar los ojos de ella. La confianza en el trabajo es básica, aunque claro, a veces uno confía demasiado. Isabel se aclaró la garganta. Álvaro entrecerró los ojos. Carmen, sin entender, seguía hablando con otra persona. Pero uno de los primos de Álvaro, un abogado joven y bastante perceptivo, giró la cabeza hacia Lucía. «¿Todo bien, prima? Estás muy filosófica hoy». «Supongo que uno se vuelve filosófico cuando entiende ciertas cosas», respondió ella, y luego se dirigió a todos con un tono casual. «¿No les pasa que de pronto se dan cuenta de que no conocen a quienes tienen al lado?». Varias personas asintieron riendo suavemente. Isabel, en cambio, bajó la mirada. Sus manos dejaron de doblar la servilleta.
El camarero sirvió el segundo plato cordero al horno, con patatas al romero. El olor era delicioso, pero el apetito de algunos ya empezaba a menguar. Lucía dejó el cuchillo y el tenedor sobre el plato, como si algo más importante ocupara su mente. ¿Sabéis qué me hace pensar esta comida?, preguntó de pronto mirando al centro de la mesa. Que a veces nos sentamos todos juntos creyendo que compartimos un mismo mantel, pero en realidad cada uno esconde cosas debajo. Álvaro se revolvió en su silla. Lucía, empezó a decir en tono bajo. Ella lo interrumpió dulce pero firme. Sí, cariño. Él bajó la cabeza. Isabel, rígida como una estatua, parecía contener la respiración. Carmen finalmente notó el cambio de energía. ¿Qué pasa, Lucía? Estás diciendo cosas muy enigmáticas. Lucía se volvió hacia ella. Lo siento, Carmen. No es mi intención opacar tu día. Al contrario, es un día perfecto para agradecer. Por eso he preparado unas palabras para después del postre. ¿Un brindis?, preguntó una de las cuñadas. Más que un brindis. Una verdad. El silencio se deslizó como una sombra por la mesa. Alguien tosió. El cuarteto de cuerdas seguía tocando sin saber que estaban ambientando el preludio de una tormenta. Lucía se levantó, cogió su copa de cava y caminó hacia la cabecera de la mesa, donde se encontraba una pequeña tarima preparada para que Carmen diera su discurso de agradecimiento. Se giró hacia los invitados, todos ahora en atención flotante entre el interés y el desconcierto. Solo serán unos minutos, dijo. No quiero quitar protagonismo, quiero compartir algo. Isabel intentó decir algo, pero sus labios no se movieron. Álvaro, con las manos sobre las rodillas, apretaba los dedos contra sus pantalones. Lucía respiró hondo. Esta familia me ha acogido durante 3 años. He aprendido mucho aquí. He visto amor, generosidad y también secretos. Y hoy quiero hablar de eso. No para herir, sino para liberarme. Alguien dejó caer un cubierto. Una copa tintineó al chocar con otra. Carmen estaba completamente inmóvil. Lucía miró a Álvaro directamente. Tú me pediste confianza, Álvaro, y yo te la di. Te entregué mi amor, mi tiempo, mi lealtad. Y tú me diste mentiras. Isabel se levantó de golpe, pero Lucía levantó la mano sin mirar. Todavía no. Y entonces sacó del bolso un sobre grueso. Lo colocó con cuidado sobre la mesa. Esto contiene movimientos bancarios, reservas de hotel y fotos que me hicieron despertar de una fantasía. Aquí están los lugares que dijiste visitar por trabajo, las cuentas que abriste a nombre de Lucía Gómez, una mujer que no soy yo, y el dinero que sacaste a escondidas. Isabel estaba blanca. Carmen tenía los ojos completamente abiertos, y por primera vez en mucho tiempo no dijo nada. Lucía miró a su alrededor, y su voz, aunque temblorosa, se mantuvo firme. Siempre me dijeron que las mujeres fuertes sabían perdonar. Yo creo que las mujeres fuertes saben cuándo parar de callar. Y el silencio fue total. Lucía se mantuvo firme al pie de la tarima, sosteniendo la copa de cava con una sola mano, el sobre con documentos descansando frente a ella, como una promesa silenciosa de guerra. El silencio en el jardín era tan denso que ni las cigarras se atrevían a cantar. Solo la música, que seguía en segundo plano, parecía no haber entendido que el ambiente ya no era de celebración. No voy a gritar, dijo Lucía con un tono suave, casi maternal. No voy a romper platos ni tirar copas. Lo que tengo que decir no necesita dramatismo, porque cuando algo es verdad, pesa por sí sola. Álvaro tragó saliva. Su mandíbula estaba tensa, y aunque intentaba mantener una expresión neutra, la culpa empezaba a deformarle el rostro. Isabel, de pie junto a su silla, parecía un jarrón a punto de caerse, sin saber si correr
o quedarse paralizada. Lucía respiró hondo. Se giró levemente hacia su suegra, sentada justo frente a ella. Carmen, tú siempre me pediste ser una buena mujer. Callar cuando toca sonreír en silencio, cuidar de tu hijo sin hacer preguntas incómodas. Durante 3 años me esforcé en ser todo eso. Pero hoy, si quieres seguir creyendo en el hijo que creaste, te invito a que leas esto primero. Le entregó el primer documento, un extracto bancario marcado con fechas, montos y nombres de establecimientos. Carmen lo tomó con dedos temblorosos. Su mirada bajó, empezó a leer, y su rostro se transformó lentamente. Pasó de la confusión a la incomodidad, y luego al espanto. ¿Esto es verdad?, preguntó en voz baja, como si aún esperara que todo fuera un malentendido. Lo es. Todo lo que está en esos papeles está respaldado. Lo comprobé personalmente, e incluso envié copias a la empresa de Álvaro y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. No lo hice por venganza. Lo hice porque no quiero seguir protegiendo a quien no tuvo problema en usar mi nombre para mover dinero sucio. Un murmullo recorrió la mesa. Una tía se tapó la boca. El primo abogado negó con la cabeza. Nadie se atrevía a decir nada. Solo Isabel, aún de pie, rompió el silencio con voz temblorosa. Lucía, yo no sabía que estabas al tanto. Lucía giró lentamente hacia ella. No sabías, claro que sabías. Sabías cada vez que te acostaste con él mientras yo cocinaba la cena. Sabías cuando fingías ser solo una colega, cuando te reías en las reuniones de Zoom, mientras él me decía que trabajaba hasta tarde. Sabías, y te dio igual. Isabel abrió la boca para responder, pero la cerró de nuevo. Los ojos vidriosos. El maquillaje empezaba a correrse por el calor y la vergüenza. Lucía volvió a mirar a la familia. Ahora todos la miraban solo a ella. La mujer silenciosa, la esposa perfecta, la que traía postres a las reuniones familiares. Nadie podía creer que esa misma mujer estaba desmantelando a Álvaro con una serenidad que asustaba. Y no solo hubo engaño emocional, continuó sacando otra hoja. Aquí está la solicitud de préstamo que firmaste con un DNI falso, Álvaro, una identidad creada usando mi nombre como escudo. Aquí están las transferencias hacia la cuenta de Lucía Gómez, que por cierto no soy yo, pero sí soy la perjudicada. Álvaro se puso de pie bruscamente. Basta, Lucía. Esto no es el lugar ni el momento. No, respondió ella sin elevar la voz. ¿Y cuál sería el momento ideal para revelar que el hijo de esta familia modelo ha estado robando, mintiendo y traicionando durante casi un año? En la cena de Navidad, en el bautizo de algún sobrino, Álvaro bajó la vista. Volvió a sentarse. Isabel lo miró buscando algún tipo de apoyo, pero él evitó sus ojos. Lucía no se detuvo. Aquí también tengo correos enviados desde su cuenta de empresa, organizando viajes, reservas de hoteles, confirmaciones de cenas, todo mientras yo pensaba que estaba agotado trabajando. No son solo palabras, son pruebas, reales, palpables. Volvió a mirar a Carmen. ¿Y hay algo más? ¿Recuerdas estos pendientes?, preguntó señalando los que Carmen llevaba puestos. La mujer tocó sus orejas instintivamente. Álvaro te los regaló hace 2 meses. Dijiste que eran los más finos que habías tenido. Pues bien, fueron comprados con dinero de la cuenta fantasma. Fondos sacados de manera fraudulenta. Técnicamente, Carmen, estás usando joyas compradas con dinero robado. La suegra se quitó los pendientes de golpe como si quemaran. Lucía se quedó en silencio unos segundos. Dejó que el peso de sus palabras se acomodara en cada rincón del jardín. Luego, con voz más suave, añadió: yo no soy perfecta, ni pretendo serlo, pero jamás crucé la línea, jamás traicioné, jamás mentí, y sin embargo, fui la única que vivió con miedo de no ser suficiente. Se giró hacia Álvaro.
Hoy no estoy aquí para suplicar perdón, ni para pedir explicaciones. Estoy aquí para cerrar una puerta, para mirarte a los ojos y decirte que nunca más vas a tener el poder de destruirme. Lo miró largo. Él no dijo nada. Y entonces, como si se tratara del golpe final, Lucía sacó un último documento. Este es el preacuerdo de divorcio que ya firmé con mi abogada, con cláusulas que me protegen de cualquier deuda que hayas generado, con una orden para bloquear acceso a cuentas conjuntas y con una copia legal ya enviada al juzgado. Extendió el papel, lo sostuvo un segundo en alto y luego lo colocó sobre la mesa. El sonido fue más fuerte que un grito, y la tormenta finalmente había llegado. El sonido del papel al posarse sobre la mesa fue sordo, pero retumbó en el pecho de todos los presentes. Un silencio sepulcral se adueñó del jardín roto, solo por el zumbido distante de las luces del toldo y el leve crujido de la silla de Carmen, que se incorporaba lentamente, como si le costara procesar lo que había escuchado. Sus labios temblaban. Aún sostenía los pendientes en la mano, como si no supiera qué hacer con ellos. Finalmente, los dejó caer sobre el mantel, como si pesaran toneladas. ¿Esto es cierto?», preguntó con una voz que ya no era altiva, sino frágil, incrédula, humana. Lucía no respondió. Solo la miró y luego volvió a mirar a Álvaro, que parecía más una estatua que un hombre. Sus ojos estaban vidriosos, pero no por tristeza, era orgullo quebrado. Era ego hecho añicos frente a su tribu. Álvaro se pasó las manos por el rostro. Respiró hondo. Intentó decir algo, pero la voz se le rompió en la garganta. «Lucía, no tenía idea de que estabas...». Su voz era apenas audible haciendo esto. Ella lo interrumpió. «Claro que no. Estabas demasiado ocupado con tu segunda vida». Doña Carmen giró hacia él de golpe, como si recién recordara que era su hijo. «Todo esto es cierto. ¿Usaste dinero familiar para esto? Engañaste a tu mujer con una cualquiera y encima hiciste fraude». Isabel se estremeció. «Señora, por favor, no me insulte». «Cállate», gritó Carmen con una dureza que Lucía jamás le había oído. «Tú cállate. Tú no eres nadie aquí. Has venido a destrozar mi casa, mi familia, mi celebración». Isabel rompió a llorar. No lágrimas elegantes ni contenidas. Lloraba con el cuerpo entero como una niña pillada robando. Se sentó de golpe escondiendo la cara entre las manos. Álvaro giró hacia su madre. «No hables así. Ella no es la culpable de todo esto». «Ah, no», rugió Carmen. «¿Y tú qué eres entonces? ¿Un mártir?». La tensión se disparó. Varios familiares empezaron a levantarse. Uno de los primos de Álvaro agarró a su mujer del brazo y susurró: «Vámonos. Esto va a peor». Otro tío negó con la cabeza, murmurando: «¡Qué vergüenza!». Lucía no se movía. Seguía de pie como una reina caída que aún guarda toda su dignidad. El vestido beige ondeaba levemente con la brisa y sus manos estaban relajadas. La furia se había marchado. Lo único que quedaba ahora era la calma de quien ya ha dicho todo. «¿Tú planeaste todo esto?», preguntó Álvaro finalmente, con una mezcla de asombro y rencor. «No te equivoques. Yo no planeé arruinarte. Tú lo hiciste solo. Yo solo organicé el momento adecuado para que todos vieran lo que yo descubrí en soledad». Isabel se levantó tambaleante. «Me voy. No tengo por qué soportar esto». Lucía le hizo un gesto con la cabeza. «Hazlo, pero asegúrate de no dejar nada, porque lo que robaste no fue solo un hombre. Fue mi tiempo, mi paz, mi confianza. Y eso ya no lo recuperarás jamás». Isabel corrió hacia la salida. Álvaro fue tras ella. «Isabel, espera», ella no respondió. Cruzó el jardín a paso rápido entre murmullos y miradas de asco. Los tacones se le enterraban en el césped del maquillaje corrido
y el corazón roto, y no por amor, sino por vergüenza. Álvaro se detuvo a mitad de camino, se dio la vuelta, miró a Lucía aún desde la distancia. ¿De verdad esto es lo que querías? Destruirme delante de todos, Lucía. Dio 2 pasos hacia él. Lo que yo quería, Álvaro, era que me eligieras cada día, que me miraras como la mujer con la que decidiste construir una vida. Pero tú hiciste otra elección, repetida, cobarde, egoísta. Así que no digas que yo te destruí, te quité la careta. Eso es todo. Él no dijo más, se pasó la mano por el cabello derrotado y regresó lentamente a su asiento, como si tuviera 20 años más encima. Doña Carmen, aún aturdida, intentó levantarse para abrazar a su hijo, pero Lucía le puso una mano en el hombro. Su gesto era suave pero definitivo. No más excusas, Carmen, no más es que es tu hijo, no más encubrimientos. Hoy no, hoy todos han visto lo que hay. La mujer bajó la vista, no respondió. Lucía dio un paso atrás, cogió su bolso, tomó aire. Gracias por la cena y por los 3 años de lecciones. Y entonces, sin una sola lágrima, sin mirar atrás, caminó hacia la salida del jardín. Cada paso suyo sonaba más fuerte que todos los gritos, más firme que todas las justificaciones. Y cuando pasó por la pérgola donde aún descansaban los músicos, susurró una última frase que nadie olvidaría. La verdad no se grita, se demuestra. El aire fuera del jardín era distinto, menos denso, más limpio. Lucía caminó por la grava del sendero con paso sereno, como si cada pisada borrara años de engaño, cada hoja que crujía bajo sus pies fuera una promesa rota que al fin se deshacía. Nadie la siguió, nadie la detuvo, y eso de algún modo fue la mayor confirmación. El espectáculo había terminado, el telón había caído, y lo que quedaba era el eco. Subió a su coche, dejó el bolso en el asiento del copiloto y se quedó un instante con las manos en el volante. Sus dedos temblaban apenas, pero su rostro no tenía rastros de llanto. Se permitió una última mirada al espejo retrovisor, la casa a lo lejos, el jardín, las luces colgantes, la música que ya había cesado. Y entonces giró la llave. El motor respondió con suavidad. Salió de la finca sin prisa, como quien no huye, sino se despide. Lucía no volvió a casa esa noche. Había reservado una habitación en un pequeño hotel de Granada, nada ostentoso, pero con paredes blancas, sábanas limpias y una terraza desde la que se veía la Alhambra a lo lejos. Al llegar, saludó a la recepcionista con una sonrisa y subió directamente sin maletas, solo con un bolso donde llevaba lo esencial. Se duchó con agua caliente, lenta, como si el agua pudiera quitarle no solo el sudor, sino los recuerdos. Luego se puso una bata de lino, preparó una infusión de manzanilla y salió a la terraza. La noche estaba tranquila. Granada dormía en paz. Y por primera vez en mucho tiempo, ella también. Los días siguientes fueron como un amanecer lento, no eufóricos, no dramáticos. Solo eso, un renacer. Lucía cortó su antiguo número de teléfono. Abrió una nueva cuenta bancaria a su nombre. Llamó a su abogado y le pidió que siguiera el procedimiento como estaba acordado. No tenía nada más que hablar con Álvaro, nada que negociar. Lo dicho en la mesa aquella noche era su verdad final. Recibió correos de algunos miembros de la familia, algunos llenos de vergüenza, otros con intentos torpes de justificar a Álvaro. No respondió ninguno, no por desprecio, sino por higiene emocional. De Isabel no supo más. Una conocida le dijo que había dejado la empresa pocos días después, que había regresado a Galicia, que ni siquiera se despidió. Álvaro, por su parte, fue citado por Recursos Humanos. Una auditoría interna destapó otras irregularidades. Su contrato fue rescindido. Le congelaron las cuentas
y fue incluido en una lista negra del sector. Cuando intentó contactarla, un correo corto casi patético, Lucía lo bloqueó sin siquiera abrirlo. No quería respuestas. Quería silencio. Doña Carmen le escribió una carta. 10 páginas manuscritas con una letra temblorosa pero clara. Le pedía perdón, no solo por lo que hizo Álvaro, sino por lo que ella no hizo, por nunca haberla defendido, por no haberla escuchado, por haber sido cómplice desde su pedestal de madre ciega. Lucía leyó la carta una tarde mientras tomaba café en una cafetería nueva cerca de su casa temporal. La dobló con cuidado, la guardó en una caja y anotó en la tapa: cosas que me dolieron, pero no me mataron. Un mes después, se mudó definitivamente a Granada. Alquiló un piso pequeño con paredes por pintar y macetas vacías en el balcón. Empezó a llenar su vida otra vez, con muebles que eligió sola, con plantas que compró en el mercado, con libros que ya no compartía con nadie. Se compró una cafetera de prensa francesa. Volvió a hacer yoga por las mañanas y cada tarde, antes del atardecer, salía a caminar sin rumbo. La ciudad le ofrecía anonimato, y eso en ese momento era el mayor regalo. Una mañana, mientras arreglaba una estantería, encontró en una caja una foto de su boda. La miró unos segundos. Ella con vestido blanco, Álvaro con los ojos llenos de promesas, gente aplaudiendo, sonrisas congeladas. Sin rabia, sin rencor, rompió la foto en 4 partes. La metió en una bolsa y la dejó en el contenedor, como un ritual de liberación. Un sábado, Clara, su mejor amiga, fue a visitarla. Tomaron vermut, comieron tortilla y rieron como hacía años no lo hacían. Al final de la tarde, Clara la miró seria. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona? ¿Qué no fue lo que hiciste en esa fiesta? Fue lo que no hiciste después. No te arrastraste, no gritaste, no volviste, te fuiste. Y eso es lo que muy pocas logran. Lucía sonrió. No dijo nada, pero algo dentro de ella se acomodó en su sitio. Un día, mientras regaba sus plantas, una vecina le preguntó si era nueva en el edificio. Sí, respondió Lucía. Nueva, por fin. Y en ese por fin no había drama, solo verdad, porque Lucía no había sido víctima, había sido superviviente, y ahora era autora, dueña de su historia, y sobre todo, era libre. Lucía no volvió a mirar atrás. Después de todo lo que vivió, no le quedó espacio para el rencor, solo para la paz. Se instaló en Granada, pintó las paredes de blanco, plantó jazmines en el balcón y se despertaba cada mañana sin sobresaltos. Su agenda ya no incluía nombres que dolieran, ni números que asustaran. Solo cafés con leche, caminatas sin destino y clases donde los niños la miraban con ternura. Álvaro fue historia, Isabel una sombra olvidada, Carmen una carta guardada en un cajón que ya no abría. Lucía, en cambio, era presente. No buscó amor, se buscó a sí misma y se encontró. Y entendió por fin que la libertad no era escapar, era no desear volver jamás. ¿Qué opinas de la decisión de Lucía? ¿Tú habrías tenido el valor de hacer lo mismo? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantaría leerte. Si esta historia te hizo sentir algo rabia, empatía, alivio, dale like al video. Y no olvides suscribirte para no perderte más relatos intensos, reales y necesarios como este, porque a veces las mejores venganzas no se gritan, se viven en silencio.